sufra la situación. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer mejor por parte del ejército? ¿Qué crees que está faltando por parte de las instituciones militares para lograr controlar un poquito más la situación o para lograr incluso acabar con estas organizaciones o por lo menos con esta guerra civil que están teniendo? Ah, es un tema hipercomplejo. Yo creo que es positivo este, este incremento de los recursos y del personal y del alcance de los servicios de inteligencia. Creo que bien aplicado y basado en la doctrina israelí se puede hacer bastante contra estas organizaciones. Ah, yo siempre me he remitido a que los resultados los hacen decisiones radicales. Y un ejemplo de esto te lo podría poner en países asiáticos, Singapur, China, Corea, Japón, estos países donde verdaderamente se han aplicado leyes marciales estrictas, donde la sola posesión de un gramo de alguna de estas drogas se convierte automáticamente en pena de muerte. Sin embargo, los asiáticos en general, a pesar de que sean gente con unos niveles económicos muy desarrollados, que sean gente con sociedades mucho más organizadas que bastantes países en el mundo occidental judeocristiano, tienen una configuración civilizatoria distinta. Ellos aprecian el orden sobre cualquier cosa, y si para obtener ese orden y esa armonía hay que acabar con bastantes personas y bastantes inocentes, incluso sin miramiento por daño colateral, se va a hacer. Querer aplicar y lo que he dicho, estas estrategias han funcionado como en países como Singapur, China, Japón, donde por supuesto que existen problemas con organizaciones y problemas con, bueno, pues con este tipo de sustancias ilícitas. Sin embargo, tratar de aplicar estas doctrinas de actuar eh, eh, que se han hecho en Oriente a un país de moralidad judeocristiana, republicano, es algo que entraría en mucha disonancia con la idea de derechos humanos que tenemos aquí. Yo estoy de acuerdo en que el ejército, los operadores especiales y los medios de defensa de la nación son necesarios para destruir a estas organizaciones. Lamentablemente, si se actúa de manera radical contra esos grupos, estaríamos teniendo unos daños colaterales tremendos, unos daños colaterales que la opinión pública no podría aceptar. Sin embargo, creo que a costa de mantener el poder en un sistema democrático en el que tienes que asegurar tu reelección cada 6 años, prefieres que estos grupos sigan asesinando a civiles y sin embargo tu partido siga en el poder, por lo que creo que en ese sentido el sistema democrático en México ha fracasado y está en crisis. Por supuesto que el Estado y el gobierno federal tienen los medios de defensa para destruir a estas organizaciones. Es una verdad que si lo quieren hacer a profundidad y con la contundencia necesaria, va a haber una cantidad de daños colaterales inmensa. Ese creo que es el gran problema. Eh, eh, Yo abogaría por esta mano dura, sin embargo, en nuestra configuración social, un daño colateral sería imperdonable para el partido que esté en turno en el gobierno y eso aseguraría que su oposición ganara. Así que verdaderamente estamos entre la espada y la pared eh, en este, en esta situación. Y todavía no he mencionado todas las implicaciones que tiene nuestro vecino en el norte. Sí, que eso, Personalmente creo que lo comentaremos un poquito más adelante, pero bueno, quería hacer también una puntualización. Hay que comprender que las civilizaciones, los países que tú has puesto en contraposición como imagen de esa mano dura, son países asiáticos que normalmente, por lo general, los países asiáticos tienen un cariz bastante autoritario en general, aunque haya claro, democracias, son países, por ejemplo, Singapur. Singapur es casi como una dictadura realmente. claro, O sea, si nos ponemos a escudriñar, ¿no?, las leyes claro, y, claro, y las personas más de la cuerda occidental, claro, sobre todo tenemos más presente el concepto de libertad, es decir, a lo mejor por sobre el supuesto, orden. Pero es que claro, eso tiene una explicación histórica. por Yo supuesto. ya lo iréis notando durante el directo, estoy obsesionado con el Imperio Romano, pero es que esta idea de libertad realmente viene ya de Roma, ¿no? Del libertas. Por supuesto, De esa por idea supuesto. de no tener rey, de no tener, digamos,
esa autoridad férrea desde el primer nivel, por así decirlo. Entonces, claro, es mucho más complicado llevar a cabo este tipo de medidas en países como España o como México, pero hay un ejemplo que marca un poco lo contrario y que también atiende a lo que tú decías, que el Estado, el mecanismo del Estado, una vez se pone a trabajar, es imparable. Ah, Y hay el ejemplo muy cercano a México de El Salvador, que mucha gente me dice, no, es que no puedes comparar El Salvador con México. El Salvador es un país mucho más pequeño. Sí, sí, el problema salvadoreño en números brutos es mucho más pequeño. Es decir, al final estamos hablando de 60.000, 70.000 pandilleros, pero corresponden al 1% de la población. una población. Los medios estatales que tiene El Salvador para combatir la delincuencia también no se pueden comparar con los medios que tiene México a nivel de país, que estamos hablando de México, de la 14ª potencia económica a nivel mundial, que no es poca cosa. Entonces, yo creo que sí podemos hacer una comparación lícita entre El Salvador y México, como Bukele ha conseguido, incluso con muy pocos daños colaterales, que esto sí que es algo más digno de estudio, porque incluso el gobierno de Nayib Bukele pues esperaba más daños colaterales. Pero a lo que quiero llegar es que cuando hay voluntad política se puede hacer prácticamente Claro. cualquier cosa. Sí, lamentablemente aquí no tenemos un líder de esa talla. No los tenemos. Soy muy crítico con mi propia casa y generalmente somos bienvenidos, pero lamentablemente no tenemos un líder fuerte, no estamos teniendo un líder fuerte que acepte las consecuencias y la responsabilidad de hacer lo necesario para que la seguridad nacional del país no esté comprometida como lo está hasta el día de hoy. Aunque cabe recalcar un punto, porque mucha gente se pregunta por qué se están peleando especialmente Culiacán y Sinaloa, por qué Culiacán y Sinaloa o Sinaloa y Culiacán se convirtió en un bastión tan importante para